Un saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Como siempre, mi agradecimiento para cada uno de los que realizaron su comentario, para cada uno de los que vienen acompañándonos en este trabajo en torno al problema de la religión y mi agradecimiento a la compañera en la coordinación, Erika, que también facilitó la ejecución de esta reflexión. Y bueno, yo quisiera entonces ofrecer algunos elementos a partir de lo escuchado, a partir de la lectura que correspondía para esta semana. Y quisiera partir de volver entonces sobre esa estructura del ser humano que lo posiciona frente a los fenómenos del dogmatismo y del nihilismo. Y frente a eso quisiera señalar entonces que el ser humano tiene que vérselas como hemos venido trabajando con el absurdo de su existencia, con lo trágico que hay en ella, en la medida de que por un lado, por ejemplo, se encuentra con el enigma de su acción, del cómo actuar, al no encontrar ninguna moral a priori que justifique el cómo hacerlo. Se encuentra con el enigma de su finitud, con esa primera condena irremediable que lo destina a retornar a la nada. Se encuentra a su vez con un mundo frente al cual todo intento de significación es siempre limitado, frente a un mundo que de alguna manera siempre tiene un reducto inaprensible. Y un poco esa condición de finitud contrasta y a la vez explica, mm, aunado pues al deseo de respuesta frente al desvalimiento infantil que hemos venido revisando con Freud, explica entonces la búsqueda del ser humano de cierto absoluto, la búsqueda de una respuesta capaz de resolver todos los enigmas y de sacarnos de esa condición de no saber. Y en esa tensión, en esa situación trágica del ser humano, es donde se originan las dos respuestas que de alguna manera interroga Freud en el apartado correspondiente. Por un lado, la propuesta dogmática, la formulación dogmática, y por otro lado, la que él denomina anarquista y que podríamos denominar como una forma de nihilismo. El dogmatismo, de alguna manera, aprovechando el discurso de la religión, propone entonces al ser humano respuestas absolutas frente a los enigmas humanos, respuestas que son construcciones totales, no corregibles, y que le dan la ilusión de poder alcanzar lo que nunca podrá ser alcanzado. Y esto es la plena correspondencia entre el pensar del sujeto y el ser del objeto, la comunión entre ambos ámbitos. De alguna manera, lo que el dogmatismo le ofrece al ser humano es la ilusión de que podrá encontrar una plena correspondencia entre las respuestas que surgen de su ser y el silencio, diría que a mí, irremediable del mundo. Y esa propuesta dogmática entonces es bastante fuerte porque responde ese deseo, responde a esa difícil situación de desvalimiento del ser humano que se ve enfrentado a las más diferentes problemáticas. Pero a su vez, al lado del dogmatismo, aparece la propuesta del nihilismo también como un peligro que tiene que sortear el ser humano. Y ese peligro consiste básicamente en la absolutización del no saber, en el rendirse ante la imposibilidad del conocimiento absoluto, total, sin poner en cuestión la pretensión misma. Es decir, que si el dogmatismo, por un lado, le dice al ser humano, tranquilo, que podemos resolver esos enigmas fundamentales y los podremos resolver de tal manera que demos un entendimiento absoluto y total de las cuestiones. El nihilismo dice no podremos resolver ese apetito de absoluto, no lo ponemos en cuestión ese apetito de absoluto, pero es imposible.
Y entonces supone ese nihilismo cierto estado de ánimo, cierta disposición afectiva, que es la del pasmo. Para atender de alguna manera, este fenómeno del pasmo, a esta disposición afectiva, a este estado de ánimo, y de alguna manera para abrir un puente de comunicación entre la disposición filosófica y la disposición científica que permita encontrar un camino que resuelva esta falsa oposición entre nihilismo y dogmatismo. Quisiera referir a un diálogo platónico que es Teeteto, en el que Sócrates, como es habitual, se encuentra con un personaje de la polis y empieza a interrogarle. Ese personaje que lleva precisamente el nombre de Teteto es un joven matemático y Sócrates, en su disposición habitual, dice, bueno, Teteto, si usted se dedica al saber matemático, quiere decir que quizás puede darme alguna orientación en torno a la respuesta o a la pregunta ¿por qué es el conocimiento? Teteto intenta una primera definición, se equivoca, vuelve a elaborar otra definición en torno a qué sería el conocimiento, vuelve a equivocarse, elabora una tercera respuesta y vuelve a encontrarse en aporía, frente a lo cual exclama que cuando piensa en todas esas cosas no puede sentir sino vértigo. Ese vértigo que siente Teteto en este caso frente a la dificultad de encontrar una respuesta ante un enigma fundamental del humano, por ejemplo, ¿qué significa conocer? Ese vértigo puede adueñarse del sujeto y al adueñarse del sujeto, pasmarlo. El sujeto pasmado entonces es ese sujeto en el que prima la desorientación que produce el no saber. Ese sujeto que queda inmovilizado y atónito frente al misterio de lo que es y frente al misterio de cómo es, y en ese sentido renuncia a su palabra, descreyendo de la posibilidad de decir algo, descreyendo de sus capacidades, de sus facultades simbólicas para intentar orientarse en una respuesta, así sea provisional, frente a los enigmas fundamentales del humano. Y en últimas, al no renunciar el sujeto pasmado a ese apetito de absoluto, al no interrogarlo, sigue demandando una respuesta total y ante saber que no es posible una respuesta total frente a esos enigmas, pues termina en una suerte de descreer de todo, que le impide reconocer que no hay verdad absoluta, sino que hay verdades y que esas verdades se van aproximando y van cualificándose en torno a los enigmas que se le proponen al ser humano. Es decir, que el nihilismo entonces de alguna manera hace el juego a la posición dogmática, porque en ambos no hay un interrogar de la pretensión de lo absoluto, de la pretensión de una respuesta total. Esa disposición, ese vértigo que se adueña del sujeto pasmado, hace contraste precisamente con la disposición de Teteto. De inmediato, frente a Teteto, responde Sócrates que en verdad tiene disposición filosófica. Y tiene disposición filosófica, dice Sócrates, frente a ese joven matemático, en la medida de que está en la capacidad de sentir el vértigo del no saber, pero a su vez de seguir intentando adueñarse, asir la realidad mediante las herramientas simbólicas. Esa posición entonces es la de el sujeto asombrado. ¿Y en qué consiste la posición del sujeto asombrado que se encuentra tanto en la disposición filosófica como en la disposición científica? Consiste básicamente no en un evitar el vértigo, sino en estar en capacidad de interrogar la pretensión de absoluto e interiorizar cierto no saber.
Es decir, que el sujeto asombrado comprende que frente a los enigmas fundamentales del humano no se puede salir porque son constitutivos de él, porque de alguna manera atraviesan su condición de ser finito y de ser del lenguaje, pero a su vez comprende que frente a esos enigmas fundamentales del humano no se puede ingresar, porque todo intento de respuesta es siempre de respuesta absoluta, es imposible, y todo intento por simbolizar, por dar alguna aproximación a esos enigmas, es siempre de carácter falible y revisable. En segundo lugar, ese sujeto asombrado entiende que lo que es posible saber es limitado, como lo mencionaba, falible, sin renunciar entonces a la capacidad de nuestra facultad simbólica para abrir horizontes de sentido humanos. Y con humanos es necesario entonces señalar de inmediato que tiene que darse en el marco de nuestros posibles, en el marco de lo que permite nuestro pensar, en el marco de las limitaciones de nuestra finitud, en el marco de nuestra historia, nuestra breve historia sobre el universo. Y en ese sentido, entonces, el sujeto asombrado renuncia al sentido absoluto y confía en las minúsculas verdades que es capaz de alcanzar, por ejemplo, en el terreno científico. Minúsculas y no por eso menos importantes. Y en tercer lugar, el sujeto asombrado se previene de todo intento que intente resolver esa tensión entre su preguntar y la dificultad para encontrar una respuesta absoluta. Y la forma en la que se previene de ese intento por resolver esa tensión es evitando la deriva dogmática que, por ejemplo, hace uso de la revelación para justificar la existencia de un supuesto saber total. Y por otro lado, se previene del nihilismo que, dudando de todo, en esa suerte de duda neurótica, quita a la pregunta, al mismo hecho de preguntar, otro de sus caracteres constitutivos. Y ese otro de los caracteres constitutivos que acompaña toda pregunta, el primero es el no saber, que de alguna manera ya mencionábamos, es el de la apertura a la búsqueda, la apertura a la búsqueda de un saber falible y siempre cualificable. Y de alguna manera entonces lo que nos encontramos con el apartado que nos correspondía en esta ocasión es que Freud intenta y se separa tanto de la posición dogmática como de la posición nihilista y hace un encomio de la ciencia que sabe pensarla dentro de sus propias posibilidades y dentro del lugar que ocupa en el tiempo. Por eso es un tiempo que requiere paciencia, un tiempo que requiere trabajo y un tiempo que siempre está abierto a la revisión. En últimas, podríamos decir que Freud recoge una herencia profundamente ilustrada en la que reconoce que la metafísica es imposible como saber científico. Y al reconocer que la metafísica es imposible como saber científico, no se deja seducir por ninguna propuesta que lo lleve a la afirmación de respuestas totales. Pero a su vez hay que añadir con Kant y recordarle un poco en este apartado a Freud que a pesar de que la metafísica sea imposible como conocimiento científico, es ineludible como aspiración humana y que al considerar entonces ese carácter ineludible de la aspiración humana, es necesario traerlo siempre afuera, tenerlo presente y disponerse no solo en el trabajo científico, sino también en esas otras dos formas que nos permiten trabajar sin arriesgar necesariamente respuestas absolutas sobre los enigmas fundamentales que son por un lado la filosofía y el arte.